consultora psicológica junguiana, especializada en el análisis de sueños, con una trayectoria enriquecida desde el año 2006. Es diplomada en estudios bíblicos, literarios y judaicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, carrera cursada íntegramente en hebreo, además de ser periodista en investigación. Aun cuando no existían suficientes textos traducidos al español, Ruth tomó la iniciativa de traducirlos y enseñarlos para sus alumnos en Argentina y Paraguay, como así también de producir la primera revista de cábala en español a nivel mundial. Es creadora de contenidos de misticismo judío en español e inglés. Escribe manuales y artículos que son publicados regularmente en revistas especializadas, periódicos y magazines. También ha trabajado en radio. A través de sus escritos, conferencias y participación en medios de comunicación, ha compartido su conocimiento y experiencia con todo el mundo. Su libro, La Rosa de Sharon, que contiene meditaciones y secretos de la cábala, es la conclusión de años de compromiso con la meditación hebrea y la cábala práctica. Ha creado e impartido cursos presenciales y online en Argentina, Paraguay y España. Podemos encontrarla en su blog y en su canal de YouTube llamado Terapia y Revolución. En la actualidad se dedica al trabajo personalizado con el árbol de la vida, tanto en forma individual a través de la terapia como empresarial a través del coaching. Sus métodos de terapia son la psicología transpersonal y la cábala terapéutica. Hoy Ruth nos va a hablar del sexo en la cábala, el retorno a la unidad. Con todos nosotros, Ruth Perkovich. En primer lugar, quiero agradecer a Belén y a Inés y a los organizadores y a todo este panel de sabios de la Kabbalah y del misticismo y a todos los que están aquí presentes, que tendrán que aguantar, en fin, hasta última hora de hoy. Hablo muy fuerte, ¿no? ¿Así mejor? No, mejor. A ti que va... Perfecto, bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar como me gusta a mí, que es de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro y de lo más básico a lo más complejo. Este no es un tema fácil, o sea, cábala y sexo no es un tema fácil, cábala tampoco y sexo tampoco. O sea, todos estos temas presentan algún grado de conflicto. No es que la cábala traiga un conflicto en sí misma, pero los conceptos de la cábala muchas veces son conflictivos. Y el conflicto que se suele presentar es la diferencia, y ahora vamos a desarrollar un poquito, entre religión judía y misticismo judío. Uno podría decir, bueno, uno se desprende del otro, que sí, parcialmente, y hay una parte que no. Hay una parte en donde yo, por ejemplo, como judía puedo elegir, y estoy en todo mi derecho porque tengo libre albedrío, puedo elegir qué alajá, qué ley, qué normativa, qué regla seguir y cuál no. Cuál me sirve a mi propósito, a mi tikún y qué no. Entonces, como en todo, elijo lo que me sirve y descarto aquello que no. Entonces, voy a empezar con la definición de cábala. La cábala tiene muchas definiciones. A mí la que más me gusta es la transformación de la realidad mediante la palabra. También hay otras definiciones, por supuesto, la lectura secreta y esotérica del texto hebreo, la lectura desde las letras y la ascensión de energía. Y por supuesto, hay una definición que está relacionada con la posibilidad de retornar a la unidad desde la dualidad que somos. Digo dualidad, en realidad yo creo que somos una multiplicidad, además de dualidad, ¿no? No nos alcanza porque estamos como muy fragmentados en distintas partes. Muy bien.
Entonces, yo elijo esta parte, esta definición de la Kabbalah, porque además, como ya sabemos, Kabbalah significa recepción, viene del verbo lekabel, y lo que intentamos es recibir el todo. Es decir, podemos encontrar otras definiciones que dicen recibir la luz, ¿no? Recibir amor. A mí me gusta la que dice recibir el todo. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando hablamos de la totalidad, hablamos de lo bueno, de lo malo, de lo lindo, de lo feo, de lo blanco, de lo negro. Es decir, hablamos en términos de oposición aquí abajo, ¿sí? En términos de dualidad, en términos de polaridad, no allí arriba. Pero como estamos nosotros aquí abajo, cuando queremos hacer un trabajo de recepción, inexorablemente vamos a recibir todo, dependiendo, por supuesto, de cómo esté el cli o el envase, que hablaron todos aquí. Si ese envase está lo suficientemente libre, vacío, limpio, como para recibir la mejor energía posible. Recordemos que la energía, la luz, la divinidad, la santidad, cuando baja, se va densificando en distintos niveles. Es decir, no está igual allí arriba que aquí abajo. No es la misma energía, pero no tiene la misma cualidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Kabbalah y retorno a la unidad, la parte más importante de esto va a ser cómo se hace ese retorno a la unidad. Desde aquí abajo hay un espacio primordial, material, carnal, que es a través del sexo. No es lo único, ¿eh? Ojo, porque, digamos, hay mucha gente que cree que se retorna a la unidad solo a través del sexo. No es lo único, pero sí es uno de los aspectos más importantes, uno de los aspectos de coordinación y de Bekut, vamos a explicar este concepto ahora, que es el apego, ¿sí?, entre lo masculino y lo femenino. Cuando digo de Bekut, normalmente el concepto está relacionado con la unidad o la unión del hombre, del ser humano, con Dios, con la divinidad. Ese es el concepto religioso de Bekut que lo tomamos. Quiero aclarar esto porque desde el punto de vista de la religión, ¿sí?, van a haber muchos conceptos que con el sexo están reñidos. Y estoy hablando de la religión judía, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy aquí es Kabbalah, conmigo es Kabbalah hebrea. Inclusive van a haber diferencias con el árbol de la vida que presentaron los otros sabios aquí presentes. Entonces, el trabajo fundamental de retorno a la unidad va a tener que ver con retornar a esa unidad que nosotros no conocemos, que es un concepto. O sea, sí, claro, Dios es uno, Dios está allí arriba, la unidad absoluta. ¿Y qué es la unidad absoluta? ¿Cómo se mide esa unidad si nosotros somos relativos, duales, polares? Si incluso siendo mujer yo tengo aspectos masculinos o siendo hombres tenemos aspectos femeninos. ¿Cómo es ese retorno? Muy bien, el sexo es una parte, solo una parte, que nos permite retornar a esa unidad perdida. ¿Por qué digo perdida? Y aquí vamos a las fuentes originales. Y fíjense que ya tenemos nuestro primer conflicto. Yo dije que voy a ir de abajo hacia arriba, ¿vale? Y de afuera hacia adentro. Sin embargo, para explicarlo tengo que empezar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Con lo cual ya tenemos un problema. Muy bien. Hay aspectos dentro de lo que es el estudio de la Kabbalah que están íntimamente relacionados con el texto bíblico. Estoy hablando del Antiguo Testamento, en particular hoy vamos a ver algunas cositas, pero me parece súper importante entender que cuando hablamos de unidad, hablamos de retorno a esa unidad primordial que no conocemos, siendo la palabra conocer sumamente importante en por lo menos en este trabajo, porque conocer está relacionado con la da'at, y ya por el sonido les suena a la sefirá da'at, que significa conocimiento.
Vamos a ver ahora cómo fue que el Adán conoció a Eva, pero más allá de este conocimiento nos interesa descomponer la raíz de la palabra dat, que es Dalet, Ain, Tav, y encontrar que para poder ascender desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista carnal, se necesita Yad, mano, y Ain, Yadá. Ve Adam, Yadá et Java, o sea, Dios conoció a Eva. Siendo la palabra conoció, las letras Yod, Dalet, Ain, Yad y Ain. Yad, mano, Ain, ojo. O sea que en ese ascenso intervinieron la mano, para empezar, y los ojos, ¿vale? Recordemos también que la letra Ain, que es esa letra que está acá, esta, miren, esta letra que está ahí, ¿sí? Esta letra tiene una forma muy particular, está relacionada con las dos partes de arriba, son los ojos, efectivamente, son dos letras Yod. Baja el palito de la derecha, que representa el inconsciente o aquello que está oculto, y el otro que se suma es el consciente, es decir, nuestros ojos ven desde la conciencia y desde la inconsciencia. Esto es fundamental en lo que va a ser el conocimiento a través de lo sexual, ¿vale? Muy bien. Entonces, segundo conflicto, sexo. El sexo sigue siendo un tema tabú, un tema lleno de complejos, un tema del cual se habla un poco pero no tanto, porque mira que si digo algo, porque si hay alguna palabra que suena un poco raro y entonces ¿qué va a pensar el otro? Bueno, desde la Cábala desde la Cábala y no desde la religión, ¿vale? Esto no existe. ¿Qué quiere decir con que no existe? Es decir, obviamente todo comienza con lo que es la unión masculino-femenino. Y obviamente significa, es como que quien no puede poner en contexto que prácticamente toda la Cábala está relacionada con la unión de lo masculino y de lo femenino, más adelante cuando siga estudiando seguramente tendrá errores, porque esto tiene que ver con la primera polaridad, que es lo masculino-femenino. Muy bien. Vamos entonces a ver si me sale. No me sale. Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a explicar esto brevemente, ¿sí? Igual que todos hemos hecho saltos cuánticos en la explicación porque después no nos da el tiempo, porque después es un tema. Muy bien. Ahí arriba dice Ein. Ein en hebreo significa sin. ¿Sin qué? No sé. Sin. ¿Ok? Allí no hay nada. Es el vacío absoluto. Pero ojo, estamos hablando de conceptos absolutos, entonces nada y todo va a ser lo mismo. Ahí hay nada y hay todo al mismo tiempo. Ein. Bajamos un poco más porque queremos densificar, ver de qué manera la creación se terminó manifestando aquí abajo. Y vemos el Ein Sof. Esas dos palabras son Ein Sof, sin fin. Aquí ya hay algo. No es que hay sin, aquí hay sin fin. No es lo mismo, ¿eh? Para la Cábala, cada palabra, cada letra, cada vocal importa y marca una diferencia. De hecho, ahí, dentro del primer círculo grande, van a ver que dice Ein, Or Ein Sof. A ver si lo puedo ver. Ahí. ¿Sí? Este es Ein Sof y Or Ein Sof. Muy bien. Observen cómo solo con las palabras, solo a través de las palabras, ya vamos haciendo más complejo y relativo el tema. Cualquier tema. Desde la Cábala es así. Una palabra es solo una. A medida que agregamos más palabras, tenemos, por ejemplo, lo que nos mostraba Pilar antes, ¿no? Toda esa secuencia impresionante de números y de letras y demás que son efectivamente fórmulas energéticas de la creación. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver los distintos nombres de las sefirot. ¿Qué son las sefirot? Las sefirot son las emanaciones del Etz Haim o del árbol de la vida. Las emanaciones del árbol de la vida son una secuencia
de distintas energías que se van densificando o solidificando hasta llegar a la parte material y concreta. Pero, vamos a ir a la definición previa. ¿Qué es el árbol de la vida? Porque, claro, podemos ir, ¿no?, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El árbol de la vida es un sistema de equilibrio dinámico que consiste en 10 nodos interconectados. Cuando digo sistema de equilibrio dinámico, significa que está permanentemente en movimiento. Permanentemente en movimiento. Lo que nosotros vemos, vamos a ver de los árboles, si vimos de los árboles, es un esquema para comprender más o menos de qué se trata. Eso está en movimiento permanente en varias dimensiones al mismo tiempo y en 4 olamot, es decir, en 4 universos simultáneamente. Entonces lo que vemos es una ayuda a memoria, ¿no? Es tener una idea esquemática de más o menos cómo es. De hecho lo vemos en 2 dimensiones, ni siquiera en 3. Y lo que vemos es una pelotita dibujada que en realidad para estudiar lo que solemos hacer es encontrar una esfera y mostrar. Esta esfera podría ser más parecida a una sefirá, a una emanación, que el dibujito que vemos en 2 dimensiones, para tener una idea. Es muy difícil tener esa idea, ¿vale? O sea, la podemos explicar una y otra vez y es difícil tenerla. Muy bien, entonces repito, el árbol de la vida es un sistema de equilibrio dinámico que consiste en 10 nodos interconectados. De ahí bajamos, ¿vale? Estoy haciendo una definición sencilla y comprensible. Muy bien, entonces el árbol de la vida comenzó a manifestarse, Dios quiso manifestarse, el Ein, ¿sí? Bajó a Ein Sof, después bajó a Ein Sof Or y dijo, bueno, yo voy a seguir abajo para manifestarme y para que esto sea lo más sólido, visible y concreto posible. Entonces surgieron las emanaciones, Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, que es aquí donde estamos nosotros y que es desde el lugar en donde partimos para retornar a la unidad. Que quede claro, yo entiendo que estamos abajo, estamos en el mundo de la materia y que, uy, qué pesado, qué feo, qué molesto, qué corrupto, ¿no? Qué malvado, todo eso, sí, es cierto, pero es desde aquí, desde donde partimos para poder acceder a eso. Y eso significa que tenemos a mano, valga la expresión, lo primero que tenemos a mano es el cuerpo. Lo primero que tenemos a mano para ese retorno es el cuerpo físico. Después tenemos otras cosas, la mente, las emociones, la meditación, la Kabbalah, el yoga, no importa, ¿vale? Pero lo primero está el cuerpo. Entonces, de ninguna manera ni despreciamos ni ninguna parte de nuestro cuerpo. Y cuando digo ninguna parte me refiero obviamente incluso a las partes sexuales. No son raras, no son feas. Sí pueden traer complejos, sí pueden traer algún tipo de problemas o traumas, ok, pero son sagradas igual que todo el resto del cuerpo. De hecho, en Kabbalah, y esto también dentro de la halajá o dentro de la normativa judía, hay una bendición, un pedido, ¿sí?, que se le hace a Dios para que todos los orificios del cuerpo estén siempre limpios, siempre, no solo limpios, sino libres de cualquier obstáculo, que puede ser un obstáculo también mental, ¿vale? Para que la energía circule adecuadamente a través de ellos. Estoy hablando de todos los orificios, ¿vale? No solo los de la cara, que es natural, ¿no?, sino el resto del cuerpo también. Entonces no hay nada de sucio, no hay nada de acomplejante, no hay nada de, no, eso no, ¿vale? A pesar, ¿no?, de que Adán y Eva, o por lo menos el Adán, se sintió muy mal, ¿no?, cuando hizo lo que no debía. Entonces, me voy a poner los anteojos porque quiero ir a lo de Adán y Eva, ¿sí?, de cuando Adán conoció a Eva, ¿sí? Adán y Adá et Java. ¿Qué pasaba? Esto lo voy a contar en forma... Esto de los anteojos es una cosa que no... Lo voy a contar en forma de midrash, es decir, en forma de cuento, ¿vale?
y después vamos a ver, aquí está la fuente. Al principio era el absoluto, era el ein, el vacío, el todo, ¿sí? Y el relato bíblico, el Génesis, dice que Dios puso al Adán en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo labrase, lo cual ya de por sí nos está diciendo que el Adán tenía un trabajo en el jardín del Edén. No era que iba a dormir y a mirar chicas lindas, sino que precisamente lo que iba a hacer era trabajar el jardín. Ya le estaba dando un trabajo. La idea de paraíso en donde no se hace nada, por lo menos no es judía. No es judía, hay que trabajar igual, ¿vale? Muy bien. Entonces los puso ahí y obviamente les dio todo el jardín, de todos los árboles podéis comer menos de uno. ¿Qué hizo el Adán? Comió del árbol que no podía. El hombre, esto se interpreta como que el hombre tiene su propio proyecto distinto del de Dios, ¿vale? Y eso después baja de una manera diferente. Muy bien, comió. Eva, bueno, la serpiente sedujo a Eva, Eva lo sedujo al Adán, y aquí viene el tema más importante. Resulta que Dios se paseaba a la hora de la siesta y no lo encuentra al Adán. Es muy raro porque, digamos, Dios es el Todopoderoso. O sea, Dios no necesita buscar al Adán, ni mucho menos preguntar. Y esto está escrito, le dice, ¡ay, hija! ¿Dónde estás? Imagínense si Dios le tiene que preguntar a alguien dónde está. Está muy bien porque está relatado. Bien. Entonces, Adán, ¿no?, le dice, temeroso, ¿no?, como un nene chiquitito, le dice, no, es que comí del árbol que dijiste que no había que comer y me dio vergüenza y me escondí, ¿no? Entonces, no, Dios se enoja, ¿no? Y aparte vi que estaba desnudo, le dice, vi que estaba desnudo. ¿Y tú cómo sabes que estás desnudo? Porque la mujer me dio de comer. Muy bien. Ese hecho de estar desnudo tiene que ver con todos los vestidos y los desvestidos que nos hizo sacar antes Eduardo, ¿vale? Y que tienen que ver con distintas capas de sombra o parzufim o rostros que en algunos casos se convierten en clipot o cáscaras que no permiten que la luz efectivamente pase. Muy bien, quiero explicar esto ¿por qué? Porque cuando sucede la caída, cuando sucede que el Adán se da cuenta que está desnudo, por lo menos desde el punto de vista bíblico, comienza la polaridad, desde el punto de vista bíblico. Mucho antes de esto, desde el punto de vista cabalístico, cuando Dios crea al Adán, crea un andrógino, es decir, crea a un ser que contiene los dos sexos en su interior. O sea, el Adán era masculino y femenino al mismo tiempo. Después, por un episodio que se llama nesirá o cirugía, se separan y a partir de ahí empieza lo que se denomina la polaridad. Es decir, el andrógino o el Adán, ¿sí?, tenía un rostro mirando hacia un costado y otro rostro mirando hacia otro costado. Cuando sucede esta cirugía se divide todo eso y se separa. Aquello que estaba unido se separa. En cualquiera de los dos casos el intento es hacer un tikún, es decir, una corrección del alma y retornar a esa unidad perdida, a la unidad perdida del jardín del Edén, a la unidad perdida a través de la nesirá o de la cirugía, en donde lo que surge es la polaridad, ¿vale? Polaridad masculino-femenina, que es la primera polaridad. Entiendo que también podemos decir que la primera polaridad es luz y sombra, ¿vale? Que sí, o luz y oscuridad, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a ir acá y vamos a explicar. Ah, no, era para acá. Tampoco. ¿Tú te encargas? Por favor, la próxima entonces. Bien, muy bien. Este es el árbol de la vida, este es el árbol de la vida que más utilizan los cabalistas hebreos, los cabalistas judíos. Van a ver que hay algunas diferencias con los demás árboles. No significa que los otros árboles estén mal, ¿ok? Significa que es otra forma de verlo,
¿sí? Tenemos sí diferencias con las letras que van en los senderos, es decir, las energías que se mueven a través de las sefirot. Las sefirot son cada una de estas pelotitas, ¿sí? Y las letras hebreas que ven son las energías que transforman la cualidad de una sefirá en otra. Todas están incluidas, así como todas las letras, como lo explicó Eduardo. Todo el Aleph Bet está incluido en la Aleph y en la Aleph Taf, en la fórmula Et, ¿sí? Todas las sefirot están incluidas en sí mismas, porque a su vez podemos poner fractales, es decir, yo puedo poner un árbol completo como este, aquí adentro, o ahí, o allí, o allí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya para este momento, estoy gritando, sí. Me entusiasmo, ¿viste? Me entusiasmo y empiezo a darle. Ya para este momento lo que tenemos es, digamos, un descenso importante de la energía. Arriba de todo tenemos la primera sefirá, que es Keter, junto con Jochma, que son las primeras dos, en el mundo que se denomina Atzilut, que es el mundo de la emanación. Es el mundo espiritual. Esta división es la clásica división del Ari. El Ari fue el cabalista teórico más importante de todos los tiempos, el rabí Itzhak Luria, que nació en 1534 y murió en 1572. Entonces, ¿por qué hacemos esta división? Fíjense, allí arriba, donde está esta raya así en diagonal, es Atzilut. ¿Qué hay ahí arriba? Bueno, no sé, puedo especular, puedo inferir. Yo no, lo hace Luria, Vital y otros sabios. Yo repito lo que ellos averiguaron, ¿vale? Muy bien. Esas dos sefirot son dos sefirot inalcanzables desde el punto de vista tanto macrocósmico como microcósmico. Y ahora vamos a explicar por qué. Fíjense ahora que queda una sefirá suelta, que es esta, que se llama Binah. A ver si funciona. Ahí está. Esta sefirá se llama Binah, ¿sí? Que es entendimiento. Ese entendimiento está relacionado específicamente con lo que es la palabra. Esta, que es Jochma, es pensamiento no verbal. Aquí no hay posibilidad de, en todo caso, si hay algo, hay imagen. Y ahí comienza la palabra. Fíjense que esta sefirá está solita en un olam, en un mundo que se llama Bria, que es el mundo de la creación. O sea que Bria es el mundo de la palabra, con toda la importancia que tiene la palabra para la Kabbalah, que es una de sus definiciones, la transformación de la realidad mediante la palabra. Yo puedo asociar que si la palabra sale de aquí, si el pensamiento verbal sale de aquí, todo aquello que tenga que ver con lo verbal también sale de aquí, ¿sí? Sale, sube, se resume o baja completamente. Muy bien. Entonces, ahí está, tenemos este olam, que es el mundo de la creación, por eso la palabra, que es Bria y Binah. Luego fíjense todo esto. Esto es Yetzirah. Este es el mundo de las emociones o el mundo de la formación. Quiero acá hacer un detalle pequeño. Esto, que es el mundo de la creación, también es el mundo de la información. Acá no se forma nada. Acá no hay nada que formar. Acá hay solo información, como si fuera un virus. ¿Sí? Como si fuera una cadena de ADN aquí. Pero este grande, enorme, que es el mundo emocional, es el mundo de la formación. O sea que lo que baja de aquí, porque este es el distribuidor, lo que baja de aquí va a terminar formándose aquí y manifestándose en esta sefirá Malhut, que es Asia, que es el mundo de lo concreto. ¿Estamos más o menos con una idea de lo que es el árbol, como para poder seguir? Muy bien. ¿Qué sucede con esto en particular? Tenemos en la columna del medio, esto se divide en tres pilares, ¿sí? El pilar central, que va a ser fundamental y que va a tener que ver con el sexo, porque el sexo es esta sefirá que es Yesod, ¿sí? Que es el deseo, que no es solo el deseo de recibir, como leemos muchas veces en los libros, sí, porque la Kabbalah es el deseo de recibir, y en Yesod está el ego, sí, está todo eso, pero también están todos los demás deseos,
Y no son malos, no, son al contrario, el motor, la libido, la pulsión de vida está aquí, ¿sí? Y dentro del judaísmo tenemos, bueno, tantísimos refranes y cosas que no necesariamente seguimos, pero hay una que dice, y elegirás la vida. Yo perfectamente puedo decir, yo elijo Yesod. Yo elijo Yesod. ¿Por qué? Y porque ahí está mi deseo, ahí está mi pasión, ahí está el fueguito, que sí, tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con los órganos sexuales. Y no tengo ningún problema con eso, al contrario. Si tengo un problema con eso, esto después puede afectar perfectamente mi sendero, mi camino hacia arriba, hacia la elevación espiritual. Y por lo tanto también mi camino hacia abajo, hacia mi realización personal y material. ¿Se entiende hasta acá cómo vamos? Muy bien. Entonces, tenemos el sendero, el camino central, la columna central, súper importante. La columna de la derecha, que es la columna masculina, que está relacionado con cualidades masculinas de expansión, ¿sí? De expansión, de agresión, pero esto no entendido en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino de la actividad, del movimiento. ¿Vale? Y este lado, que es el lado femenino, que es el lado de la recepción, relacionado con lo pasivo, con lo frío. ¿Sí? Uno diría, no, pero ¿cómo? No puede ser si la mujer es contenedora. Ojo con la mujer y el hombre en estos aspectos, ¿vale? Siempre, siempre, siempre el lado izquierdo va a ser un lado restrictivo, el lado que va a poner límites, que es precisamente el lado femenino. Fíjense por qué. Vamos a... esta sefirá, que habíamos dicho, Jochma, ¿sí? Vamos a verlo en términos de relación sexual. Esta sefirá, en el momento del clímax, en el momento del orgasmo, que ahora vamos a trabajar de adelante hacia atrás también, es, digamos, la que libera millones de espermatozoides que viajan a velocidad luz desde Jochma hacia Binah. ¿Por qué? Y porque acá está la unidad, aquí todavía no hay nada. Para que suceda algo tiene que existir este viaje a través de Shin, fuego. ¿Sí? Shin es el elemento fuego, es esta letra que está aquí. Tiene que suceder esto. Muy bien, pero ¿qué pasa con Binah? Binah no recibe los millones de espermatozoides, recibe uno. O sea que elige. O sea que pone límites, o sea que el lado derecho está diciendo, vos sí, vos no, vos estás bien, vos no me gusta mucho, vos está, ¿ok? Y elige uno solo, quizás puede elegir, nunca puede elegir dos, en todo caso en la división celular, que también se produce aquí, porque aquí se produce la división celular, quizás ahí sí haya alguna diferencia de división y en vez de dividirse en uno se divide en dos, que son otros temas relacionados con lo genético, ¿vale? Pero entonces fíjense, qué interesante. A partir de este momento que se produce la división celular, que en realidad proviene de la unidad y que está relacionada con el sexo como retorno a esta unidad, es lo que va a permitir que todo esto se convierta en un embarazo de 9 meses. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desde el momento de la relación sexual, desde el momento en que efectivamente se fecunda, ¿sí? Binah con Jochma. Binah es fecundada por Jochma. Y por lo tanto, Binah es lo que se denomina Ima Ilaá, es decir, la madre superior. ¿Vale? Es esa madre superna. ¿Por qué? Porque esta Binah es la que distribuye la energía a todas las demás sefirot. Esta que está acá, que es súper importante, distribuye la energía a todas las demás sefirot. Pero vamos a seguir, esto no termina aquí. Aquí hay una sefirá que es la no sefirá, que es Da'at. ¿Por qué digo la no sefirá? Es Sefer Yetzirah, que es, digamos, en mi opinión, el primer libro de Kabbalah heavy, de Kabbalah difícil que hay que leer, ¿sí? Antes, hay que leer el Sefer Yetzirah antes que el Bajir y antes que el Zohar. Y por supuesto, primero hay que leer el Tanaj para tener una idea de lo que es, bueno, la Kabbalah. Dice,
son 10 sefirot y no 9, son 10 sefirot y no 11. Con lo cual está anulando de por sí esta sefirá de la cual estamos hablando tanto, que es Dat. ¿Vale? Bueno, para nosotros Dat existe, aunque los sabios digan que no existe. El hecho de que no existe, existe. El mismo Sefer Yetzirah explica Eino y Eshno. Su ausencia es su presencia. ¿Vale? Otro conflicto. ¿Cómo que su ausencia? ¿O está presente o no está presente? ¿Vale? Entonces, ojo, porque a cada palabra en este caso cuenta. ¿Vale? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, la energía sigue bajando. Vamos a hacer este recorrido. Esta sefirá se llama Gesed, que es la misericordia, que es un lindo nombre, ¿vale? Pero vamos a tomarlo como que es el amor incondicional. Es la expansión completa. Toda la luz, todo, digamos, toda la bondad sale de aquí. Y aparte es uno de los pilares que sostiene el árbol de la vida junto con Geburah, que es el límite. Pero no es cualquier límite, es el límite. Quien atraviesa Geburah, por ejemplo, ahora está atravesando una guerra o una guerra interna o una enfermedad terminal. No es, no, mira, nene, te pongo un límite porque te portaste mal. No es ese límite, es un límite mucho más grave, ¿vale? Los otros límites son más bajos. Ese límite es un límite feroz, ¿vale? Este sendero, que aparte es Aleph, es lo que sostiene el árbol de la vida, lo que se denomina la danza entre los Hasadim y las Geburot. ¿Qué hago? ¿Ah, sí? ¿Ahí mejor? No. Vale, bueno, vale. ¿Así se ve más? Ustedes me digan. No, tampoco. Bueno, es que me queda alto, a mí todo me queda muy alto, ¿viste? Entonces, claro, en fin, o sea, así se... No. Bueno, vale. Entonces, teníamos Gesed y Geburah. ¿Qué es esto? Esta es la sefirá Tiferet. ¿Y por qué nos interesa Tiferet? Tiferet es el máximo aspirable. ¿Qué quiere decir el máximo aspirable? Estamos todos pensando que, bueno, sí, vamos a llegar a Binah, vamos a llegar a Jochma y a Dat. No. Desde la cábala hebrea clásica, nuestro máximo aspirable es Tiferet. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos una gran meditación y estamos volando, estamos en Tiferet. Que cuando hacemos ejercicios de gematria y el tiempo no se pasa, ¿no? Viste que capaz que estás 5 horas haciendo un ejercicio de gematria y lo disfrutás tanto, estás en Tiferet. Significa que cuando tenemos un orgasmo, estamos en Tiferet. No estamos ni en Dat, ni en Keter, ¿vale? Vamos a trabajarlo todavía, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Muy bien. Esta es Netzach, que está relacionado con lo espontáneo, la intuición, aquello que es lo natural, la meditación, aquello que tiene que ver con la sabiduría interna, por ejemplo, con lo que hablaban antes Pilar, ¿no? En este sentido de ¿qué siento? ¿Qué es ese algo? ¿No? Lo intuitivo. No me gusta esto, no es para mí, ¿no? Eso es Netzach. Pero después viene Hod, ¿no? La cosa racional. Me voy a poner a estudiar. Y estudio, ¿vale? Y esto va a estar relacionado literalmente con Hod, ¿sí? Con la razón, ¿vale? Razón, pasión. Este sendero va a ser muy importante cuando tengamos relaciones sexuales. Y volvemos otra vez a Yesod, ¿no? Que es este centro desde donde... o a partir del cual, cuando ya estamos manteniendo nuestra relación carnal, empiezan a sucederse las cosas. Es decir, desde aquí abajo yo hago cosas físicas para que eventualmente suba la energía y llegue aquí. No todas las veces sucede, ¿vale? No todas las veces sucede. Muy bien, voy a seguir. ¿Me pasás la próxima? ¡Oh! Me dan un palito de bambú. Ok. A ver, ¿cómo queda esto? ¿Está bien? ¿Está lindo? Muy bien. Pasamos a la próxima. Muy bien.
Entonces, tenemos esta división, ¿sí?, de sefirot, masculinas y femeninas. Se puede dividir, estoy muy fuerte, ¿no? Se puede dividir de esta manera, o puedo dividir la sefirot en dos, es decir, en vez de que sean 3 columnas, son 2 columnas. No lo vamos a ver hoy porque si no se me va a alargar mucho. Pero aquí lo que tenemos es que estas sefirot son masculinas. Fíjense qué interesante que llega hasta aquí, llega hasta un poco más arriba. Y estas sefirot son femeninas, llega hasta Malhut. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Todo aquello que recibe, incluso las sefirot masculinas, se convierten en femeninas al momento de recibir. Entonces, por ejemplo, yo tengo una sefira Netzach que recibe, y me van a decir, no, pero Netzach es masculina, pero está recibiendo, se convirtió en femenina. ¿Qué hizo? Se convirtió en un cli. El cli es el envase que recibe la energía, ¿vale? Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahí está. Entonces, ahí arriba de todo tenemos el potencial puro, es decir, el ámbito en donde están todas las posibilidades, en donde todo puede ser. Todo puede ser. Puede ser un embarazo, puede ser recibirse en una carrera, puede ser conocer a alguien, puede ser ascender a los cielos. Todo puede ser allí arriba, pero allí arriba. A medida que voy bajando, no solo es más difícil esa recepción, porque se complican los senderos. Los senderos tienen obstáculos, por eso se llaman senderos y no caminos, y no rutas. Todos estos senderos tienen obstáculos. Mira, acá me faltó la Aleph. Ahí va la Aleph. Eso es un obstáculo. Ahí me faltó la Aleph, ¿vale? Entonces, a medida que baja todo esto, la recepción se hace más difícil. Pero la idea es que la recepción en Malhut sea lo más pura posible. ¿Qué hay en Malhut? En Malhut está la Shejina. La Shejina es el aspecto femenino de Dios. Como Dios tiene un aspecto femenino, sí, claro, habíamos dicho, ¿sí? Tiene un aspecto masculino y uno femenino. Todo lo que está abajo recibe, todo aquello que es un envase recibe. Por lo tanto, aquí abajo está la Shejina, ese aspecto femenino de Dios. La mujer es receptora siempre. Por lo tanto, es el aspecto femenino de Dios encarnado. Y uno podrá decir, no, pero no, es raro. Bueno, habrá que hablar con los cabalistas. Es el aspecto femenino de Dios encarnado al cual el hombre sirve para retornar a la unidad. De hecho, la palabra o la expresión relación sexual se dice tashmish hamita, es decir, el servicio de la cama. Pero no es el servicio, digamos, que uno se imagina, que paga, ni nada. No, es el servicio. Es un servicio no solo entre hombre y mujer, entre dos almas que se conocen y se quieren, sino que también es el servicio a Dios. ¿Cómo una relación sexual puede ser un servicio a Dios? Está todo mal. O sea, y bueno, desde la Kabbalah hebrea, ¿sí? Esto es así. No hay ningún problema. Y quiero agregar algo. Uno podría decir, bueno, pero tenemos que tener ciertos parámetros para hablar de lo que es una relación sexual que eventualmente llegue a la unidad. Más o menos. ¿Por qué? Porque, y esto está dentro de la Halajá, y dentro del Igeret HaKodesh, que vamos a ver ahora en un ratito, lo que sucede en el dormitorio, porque estamos hablando aquí de relaciones sexuales entre personas grandes y relaciones consentidas, lo que sucede en el matrimonio y en el dormitorio, se queda en el dormitorio. A nadie le importa si de repente la relación sexual es una expresión física, yógica, o se utiliza el Kama Sutra, o utilizan los recursos que sean necesarios, no solo para retornar a la unidad y reproducirse, que es una mitzvah, que es un precepto, sino también para el placer. Dios tiene placer cuando el hombre tiene placer. Cuando hombre y mujer llegan al orgasmo, Dios siente placer. Esto está en las Escrituras. Y uno diría, no, pero está difícil porque esto no está explicado ampliamente. No, porque quienes manejan esas Escrituras es la ortodoxia. Y tenemos miles,
miles de reglas de lo que sí se puede y de lo que no se puede, pero aquí tenemos diferencias porque la ortodoxia se basa, en muchos casos, la ortodoxia no cabalista, se basa en tantísimas alajot o reglas que el misticismo y la cabala no. Entonces, por ejemplo, uno de mis maestros preferidos, el rabí Ariel Bar-Tzadok, explica esto con total desenfado. Usted si quiere hacer el Kama Sutra en lo suyo, haga. No hay ningún problema. Mientras usted sienta placer, su pareja sienta placer, eso le va a dar placer a Dios, está todo perfecto. No hace falta más. Y por eso quiero leer, a ver si lo tengo acá a mano. Por eso quiero leer, que me parece importante. Esto está en mi librito, ¿vale? En mi libro La Rosa del Sharon, que tiene un capítulo, el capítulo se llama Algo de sexo. Bien, dice así, y cito textualmente, y ya sin sorpresa, al rabí Yaakov Yosef de Polinie, que era discípulo directo del Baal Shem Tov, en su libro Toldot Yaakov Yosef, y recita la para allá. Dice: he recibido la enseñanza de mi maestro el Baal Shem Tov, lo que a él mismo se le dijo desde los cielos, y es que la razón por la cual el Mesías tarda en llegar es porque la gente no se toma el tiempo suficiente en Ahavá Rabá, es decir, en el gran amor, que además es el secreto de besarse antes de mantener relaciones sexuales para despertar el deseo de la mujer y que ella llegue primero al orgasmo. Chan. Esta no la sabían. Esta no la sabían. Vale, así que señores, ya saben, los estudiantes de Cábala estamos ahí con este tema dando vueltas. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay un montón de cosas relacionadas con los cabalistas, con estudios de los cabalistas y de las energías que los cabalistas realmente entienden y experimentan. Ningún cabalista serio se va a animar a decir algo que no pasó por su carne primero, ¿vale? Que dentro de lo que es la halajá o la normativa rabínica de ninguna manera va a estar. Y aquí tenemos una diferencia, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, yo desde el punto de vista religioso, si me encuentro con un ortodoxo y demás, esto es una cosa que no me toques, no me des la mano, estoy hablando de la ortodoxia judía, ¿vale? Lo mismo la mujer, que tiene que ir cubierta de determinada manera. Eso en el ámbito cabalístico, ¿no? Que es más bien secretivo, ¿vale? Cuando hablamos de cabalistas, hablamos de aquellos cabalistas, ¿sí? De aquellos que no se ven, de aquellos que no tienen un nombre reconocido, ¿vale? Que están en la oscuridad haciendo el tikkun o la corrección, tanto la corrección tikkun hanefesh, la corrección de su propia alma, como el tikkun olam, la corrección del mundo, ¿sí? Eso se hace a oscuras, eso se hace a escondidas. Estas son personas cuyos nombres no se saben, ¿vale? Y esto es importante. Si bien sí, hay otros cabalistas que son, digamos, difusores o divulgadores de la Kabbalah y que son eruditos y sabios, sin duda, y que son necesarios, aquellos que hacen el trabajo práctico están metidos adentro, ¿vale? Entonces, esto son temas que los trabajan ellos, que no se difunden tanto, pero que me parece importante, sí, que lo tengan en cuenta, porque son temas no menores, sobre todo relacionados con esta particular retorno a la unidad que es el sexo. Bien, pasamos a la próxima. Vale, entonces acá repetimos un poquito lo de antes. La Shejiná como recipiente de todo lo anterior, ¿sí? O sea, Malhut, para empezar, es la Shejiná, es el aspecto femenino de Dios, pero cada una de las Sefirot se puede convertir a su vez en recipiente y en Shejiná al mismo tiempo. Tenemos el lado derecho con todas sus cualidades: dar, penetrar, expansivo, caliente, rellenar arriba. Lado izquierdo femenino, recibir, restrictivo, frío, contener abajo, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor, así. Muy bien, claro. ¿Qué hicieron los cabalistas? Los cabalistas, sabrán ustedes, o si no lo recordamos, lo que intentaron hacer era ver a Dios en acción, para lo cual decidieron recorrer el Pardés. Pardés
Es una palabra que, para empezar, significa huerto y que además es un acróstico de las 4 formas de lectura posibles del texto bíblico, de la Torá, que son Peshat, literal, Remes, alegórica, Drash, que es la homilética rabínica, y Sod, que es lo que nos afecta a nosotros ahora, que es el secreto. Entonces, ¿qué hicieron los cabalistas? Dijeron, bueno, yo tengo el deseo, Yesod, de recibir, tengo el deseo de retornar a la unidad y por lo tanto voy a entrar al Pardés. Y entrar al Pardés, que es entrar, digamos, a ver a Dios, está relacionado con la idea de ver a la Shejiná, ver cómo la Shejiná o el aspecto femenino de Dios recibe al aspecto masculino, ¿vale? De tal manera de ver esa unión. Se trataba de ver, ¿sí? No le salió bien a los cabalistas que subieron, al único que le salió bien fue el Rabbi Akiva, los demás tuvieron problemas. Bueno, pero fíjense hasta qué punto llega esto. Penetrar en los 4 niveles, en el Pardés, o velos de la novia, porque la novia es el Pardés, para verla desnuda. Otra vez estamos hablando de desnudos, o sea, no hay problema acá con el desnudo, ¿eh? A pesar de que Adán le cosió, se cosieron, ¿no? ¿Cómo se llama? Gracias. Hojas de parra para taparse las zonas. Acá no hay ningún problema. Acá seguimos adelante. ¿Y qué sucede con la Shejiná? La Shejiná es al mismo tiempo degradada y exaltada durante la relación sexual. Es decir, el movimiento de la sefirot, del árbol masculino y del árbol femenino, es decir, del árbol de la mujer y del árbol del hombre, tienen una coordinación perfecta o deben tener una coordinación perfecta para que esa unión se produzca. No solo para que la unión física se produzca y tengamos el orgasmo, sino también para que se produzca una unión espiritual. La mayoría de las veces, debo decir, no sé, sabrá cada uno lo suyo, la mayoría de las veces se produce sí la unión física, pero no necesariamente la unión espiritual. La unión espiritual requiere de un compañero, ¿sí?, que acompañe literalmente cada movimiento, y digo compañero porque es la mujer la que es honrada, es la Shejiná la que es servida para que esta unión suceda. ¿Vale? Esto tiene que ver con el papel de la mujer, que muchas veces está degradado, ¿no? Bueno, no solo en la sociedad, sino mucho más dentro de la religión. Estoy hablando de la religión judía, ¿eh? Muchas veces está, por mucho que ahora haya un intento de, y te repiten, Eshet Hail, que lo vimos en el Shabbat el otro día, que significa mujer virtuosa, ¿no? Y que ahora, bueno, le están dando un poco más de lugar, como que es una concesión. Dentro de la Kabbalah lo femenino no, es una concesión, es un honor. Ojo, porque es un honor, por mucho que la mayoría de los cabalistas sean señores, ¿sí? Porque eso sigue así, eso es un honor. Muy bien. La teshuvá y el tikkun son posibles porque la Shejiná se encuentra materializada en la mujer. La teshuvá es el retorno, ¿sí? Es el retorno, digamos, a la pureza, es el retorno a la unidad, y el tikkun es la corrección, es decir, yo necesito corregir ciertas características mías para retornar a esa unidad. Entonces, esto es posible porque la Shejiná, es decir, o el aspecto femenino de Dios, está materializada. Si eso no estuviera materializado en nosotras, en las mujeres, ese tikkun que suelen hacer los señores no sería posible. Y esto va a estar relacionado también con una plegaria que se hace a medianoche, que es el Tikkun Hatzot, en la cual no vamos a entrar ahora, pero es una plegaria de rectificación relacionado con Lea, con Rachel, ¿no? Con Jacob, ¿vale? Jacob, las 12 tribus, ¿sí? Jacob o Israel, ¿vale? Y que es una corrección que no solo profundiza en los aspectos de intentar reparar lo fragmentado aquí abajo, sino también reparar lo fragmentado allí arriba. Y cuando digo allí arriba es reparar la separación, la nésira que hablábamos antes entre lo masculino y lo femenino, entre Adán y Eva. O sea, retornar al Adam Kadmon, es decir, a ese andrógino primario, ¿sí? a ese ser que contenía todo en uno, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, ok. Esto es Kabbalah luriánica, ¿ok?
que hablábamos antes, ¿no? Del Rabbi Itzhak Luria. Él lo maneja desde un lugar muy interesante, ¿no? En donde Nukva, que significa femenino, también significa espacio vacío a ser llenado. Nok es un espacio vacío a ser llenado. Zeir Anpin es, digamos, el rostro inferior. El rostro inferior de Dios que nutre a Nukva, que esto es cábala luriánica, ¿vale? Y que en definitiva lo que permite es que esa sefirá que está ahí arriba, que se llama Dat, tenga lugar, aparezca. Y lo vamos a ver, vamos a ir viendo cómo es que eso que está oculto aparece. Por ejemplo, nosotros no vivimos, por mucho que quisiéramos, en un estado de orgasmo permanente. No, alguien se ríe. O sea, no. De hecho, hay un desarrollo de técnicas muy interesantes para alargar el orgasmo, ¿no? Lo más que uno puede. Bueno, está bien, sí, tiene sentido, tiene sentido, pero esto tiene que ver con que Dat no está presente. Dat, esta sefirá que habíamos dicho que el Sefer Yetzirah no la pone, dice, ojo, hay 10 sefirot y no 11, ¿vale? Hay 10 sefirot y no 9. Tiene que ver con la aparición de Dat, que está íntimamente relacionada con la relación sexual de cuando Adán conoce a Eva. Dat y Adá, ¿sí? La mano y el ojo. Seguimos, por favor, con la próxima. Bueno. Y siguiendo dentro de lo que es la tónica de la cábala luriánica, tenemos a su discípulo principal, que es el Rabbi Haim Vital. Que tengo que hacer una aclaración muy importante con el Rabbi Haim Vital, que me encanta, realmente, bueno, me encanta. Un cabalista de semejante talla, no puedo decir yo me encanta, pero lo que puedo decir es que el Rabbi Haim Vital se dice que tenía un problema gravísimo y es que era impotente. Esto está escrito, ¿eh? De tal manera que tuvo primero una esposa, después tuvo otra y después una tercera. Y no pasaba lo que tenía que pasar. Fíjense qué tikún, o sea, qué corrección más cruel tuvo que hacer el Rabbi Haim Vital, discípulo principal del Ari, que el Ari fue a buscarlo a Vital y le dijo, vos tenés que ser mi discípulo. Y Vital le dijo, yo no quiero ser tu discípulo ni nada. Lo tuvo que convencer, ¿vale? Efectivamente, después, obviamente, fue una relación muy, muy profunda, muy íntima. Y el Rabbi Haim Vital era impotente. Y estamos hablando de cosas relacionadas con su propio tikún, con su teshuvá, que no pudo llevar a cabo, ¿vale? ¿Qué decía el Rabbi Haim Vital en su Sha'ar HaGilgulim, o la puerta de las reencarnaciones? Y ahora vamos a ver qué es cada cosa. Nefesh, que es la parte más baja del alma o la parte inferior, ¿sí? Del alma, está relacionada con la comida literalmente, ¿sí? Y con los preceptos. Con los preceptos, voy a cumplir los preceptos, hay que hacer bendiciones, hay que leer, hay que hacer ciertas cosas. Muy bien. Nefesh, la parte baja. Nefesh le corresponde a Asiá, al mundo material, ¿vale? Ruach le corresponde a Yetzirah, a la parte emocional. Está relacionada con la bebida y el estudio de la Torah. Ya hemos ascendido un puntito, porque no se trata solo, digamos, de cumplir los preceptos, ¿sí?, sino del estudio de la Torah. Y fíjense acá, y lo que decía Eduardo, ¿no? Aquello que está relacionado con la letra Yod, con la actividad, con el movimiento, con hacer, con la acción, ¿vale? Y finalmente Neshama, que es el alma en rotación, que está en Briá, ese Olam que estaba con esa sefirá solita que se llama Binah, ahí arriba. Neshama está relacionado, obviamente, con las relaciones sexuales y el posible ingreso del alma, ¿vale? Cuando tenemos relaciones sexuales satisfactorias, siempre hay arriba un alma dando vueltas que intenta o va a intentar ingresar a través del conducto central del árbol de la vida, ¿vale? Esto, obviamente, intervienen aquí un montón de parámetros y de condiciones. Tienen que darse una infinidad impresionante de temas
para que esto se produzca, ¿eh? No crean que es así. Muchas veces uno cree que la chica se quedó embarazada y fue así rápido, pero para que eso suceda tiene que haber una serie de condiciones grandes y graves. Entonces, ¿qué sucede? Hay el ingreso del alma. Cuando hacemos el hombre más la mujer, lo que decimos es el santo bendito sea o Akadosh Baruj Hu más la Shejiná. Eso es lo que permite, desde la Kabbalah, que ingrese un alma y que, bueno, se reproduzca el ser humano cumpliendo con la mitzvah, ¿sí?, de reproducirse. Muy bien, sí, seguimos con la próxima. Gracias. Bueno, fíjense, yo insisto con Da'at, ¿vale? Da'at tiene este sentido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es muy interesante porque cuando mantenemos una relación sexual que es desde abajo hacia arriba, es decir, nosotros drenamos esa energía, ¿vale? No es de arriba hacia abajo, que esa es la creación, sino que nosotros lo que estamos haciendo es la procreación, ¿sí? Drenamos energía de abajo hacia arriba. El primer lugar y nuestro primer conflicto, ¿no?, siempre va a ser aquí encontrar una pareja adecuada, ¿sí?, asunto que ya de por sí no necesariamente es fácil, pero además de eso, durante la relación sexual o fuera de ella, con un mecanismo de ascenso, tenemos que atravesar la letra Tav. ¿Qué es la letra Tav? La letra Tav es, además de ser la última del alfabeto y por lo tanto la anterior al comienzo del alfabeto hebreo, del Aleph Bet, la Tav es bifurcación de caminos. ¿Qué sucede entonces? Sucede que cuando yo estoy atravesando, mi energía está atravesando este sendero, tiene que tomar una decisión. ¿Se va para la derecha? ¿Se va para la izquierda? O incluso se va para arriba, que no necesariamente es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, cuando por ejemplo trabajamos en meditación, intentamos atravesar este sendero, ¿vale? Y desde Yesod seguir en el camino central hacia arriba, hasta Tiferet. Recordemos que Tiferet es el máximo aspirable, ¿vale? Durante la relación sexual, nada de esto es voluntario. Estoy hablando de una relación sexual normal. El árbol del hombre y el árbol de la mujer deben coincidir y tienen que coordinarse con una precisión milimétrica en todas sus funciones para que suceda una elevación espiritual desde la relación sexual. Uno podría tener una relación sexual y a su vez tener placer, reproducirse, y eso no necesariamente significa una elevación espiritual, ¿vale? Hay distintos niveles, dependiendo de cada uno, dependiendo de cada caso. Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos literalmente, cuando mantenemos una relación sexual, hacemos este camino de ascenso, llegamos a Da'at, ahí arriba, llegamos a Da'at, y a su vez el sendero de la letra Shin importa muchísimo porque es lo que va a permitir el retorno a Tiferet. O sea, Tiferet, Da'at, sendero Shin y baja otra vez desde Binah a Tiferet. Esto importa porque volvemos a decir que Tiferet es el máximo aspirable. Ahí seguimos. Muy bien. Fíjense entonces, ¿qué sucede? Tenemos Malhut, ¿sí?, que somos nosotros, estamos aquí. A través de Yesod, que es la relación o que forma parte de la sexualidad, de la relación sexual, intentamos hacer una unión espiritual a través de Tiferet y que esa energía a su vez se direccione hacia Briah, porque en Briah está la Neshama, que es el alma en rotación. Cuando digo alma en rotación me refiero a que en ese lugar es en donde va a caer o aparecer un nuevo alma o reencarnar un nuevo alma que finalmente va a terminar materializándose o manifestándose, ¿sí?, aquí abajo en Asia. Pasamos a la próxima. Muy bien. Como habíamos visto, como lo enseñó antes Eduardo, les sugiero que miren el árbol extendido, las extensiones del árbol de la vida, en donde si nuestro máximo aspirable es Tiferet,
no solo llegamos a Tiferet en Asiá, en el mundo manifestado, sino que a su vez llegamos a Malhut de Yetzirah, que es el mundo de las emociones, el mundo de la formación. ¿Por qué me importa esto? Porque el camino después sigue hacia arriba, ¿vale? Nunca es un solo árbol, siempre son numerosos, por no poner infinitos, árboles concatenados, podemos decir 4, pero recuerden lo que habíamos dicho antes, a su vez tenemos fractales en cada una de las sefirot. O sea que la relación sexual, cuando se consuma adecuadamente, lo que va a hacer es lo siguiente, va a consumarse, va a empezar aquí en Malhut, tenemos la relación sexual a través de Yesod, llegamos a Tiferet, ¿sí? Y cuando llegamos a Tiferet tenemos la oportunidad de seguir arriba o no. Ahí ya entramos en cuestiones más metafísicas, ¿vale? Hay muchos cabalistas, muchas parejas de cabalistas que lo que hacen es en el momento del orgasmo propiamente dicho, mencionar cadenas de fórmulas para producir determinados efectos. Son fórmulas que pueden ser relacionadas con que baje un alma con determinadas características, o son fórmulas relacionadas con la posibilidad de hacer un tikún, de corregir ciertas áreas suyas personales, o de hacer un tikún olam, de corregir otras cosas. Quiero también desmitificar algo que leí en una red social. Bueno, me tocó leer una red social, ¿qué va a ser? O sea, no, en fin. Que decía que no, que los cabalistas lo que hacen es guardar su energía sexual para meditar y de esa manera producir el tikún. No, no es cierto, no es verdad. La energía, digamos, la unidad se produce por la unión de la energía masculino y femenina, hombre y mujer, durante la relación sexual. Hay otras maneras, ¿sí? Pero no es que contengan su energía sexual ni nada. De hecho, todos los cabalistas, y por eso lo de Jaime Vital que vimos era un problema, todos los cabalistas están casados, rápido, ¿sí? 18, 20 años ya están casados, ¿sí? ¿Por qué? Es porque tienen que hacer rápido el tikún. O sea, si hay que bajar almas nuevas para que se produzca el tikún olam, ¿sí? Eso tiene que ser lo más rápido y lo mejor posible, ¿ok? Entonces, tengamos esto en cuenta, por favor, ¿sí? Seguimos. Vale. Él, ella, fractal de Tiferet en Malhut, lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Esta es Tiferet, ¿vale? Pero todo esto está adentro de Malhut. Yo puedo poner un árbol entero aquí, ¿sí? Y decir, llegué a Tiferet, porque tuve mi orgasmo en Malhut, ¿vale? Vamos con la próxima, ¿sí? Vale. Bien, ahora tenemos un tema con el Zohar, ¿sí? Y el cantar de los cantares. El beso en el Zohar se llama Sod Neshikin, ¿sí? Esto es en arameo, es el secreto del beso. ¿Qué pasa con el beso? Bueno, sin el beso no hay, o hay, pero es lamentable, relación sexual, ¿ok? La relación sexual debe, esto es entre comillas por supuesto, comenzar con un beso. ¿Por qué? Porque es el intercambio de alientos, ¿vale? Este intercambio de alientos es el intercambio de ruaj, que se hace a través de la boca, siendo la boca uno de los lugares a los cuales no necesariamente nos sentimos muy cómodos, porque viste que la boca a veces no es un tema, que si tengo que ir al dentista, que si tengo mal aliento, que si los dientes están torcidos, ¿no? O sea, la boca es uno de esos agujeros que no nos gustan mucho tampoco, ¿no? Entonces, claro, qué sé yo. Bien. A través de la boca, a través del beso, a través del intercambio de fluidos, ¿vale? Que se inicia con eso, digamos, empieza a bajar o empieza a suceder lo que se denomina debekut o el apego. Estás
pegado y apegado a tu pareja a través de la boca. Recordemos que la boca para la Kabbalah es sumamente importante, está relacionada con Malhut, obviamente, con el reino de aquí abajo, el reino material, pero al mismo tiempo es el órgano que nos permite pronunciar las palabras. Y la palabra es el vehículo de transformación. De tal manera que yo comparto mi vehículo de transformación con otra persona. Y yo quiero que esa transformación sea positiva, sea sana, atraiga paz, atraiga amor, atraiga placer, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, cada vez que tengamos relaciones sexuales, empieza con un beso, ¿vale? Entiendo que hay con el tiempo hay parejas que ya no se besan, con lo cual el compartir ese debekut y bajar o atraer shefa, que es el sustento espiritual, se pierde. Se pierde. Si pretendemos mantener o generar una unión espiritual a través de lo sexual y no hay un beso, difícilmente suceda. Es el Sod Neshikin. Y ojo, porque no solo acá estoy hablando de hombre y mujer. Recordemos que, por ejemplo, en la Kabbalah hay muchos kabalistas que besaban en la boca a sus discípulos. Y esto significaba otra cosa, no era necesariamente ¿no? Sexo, ¿no? Esa cosa como uno se la tomaría hoy. No, eso estaba relacionado con esto. Te comparto mi aliento. O sea, y era un honor para el discípulo. Esto no sé si se hace ahora, la verdad que no podría saberlo, pero te comparto mi aliento, ¿no? Que era un honor para el discípulo. ¿Vale? Que el maestro decidiera compartir, ¿no? Su boca, su aliento, que le diera un beso, ¿vale? Y el beso, por supuesto, tiene un montón de otros significados místicos y espirituales que, bueno, podríamos hacer un congreso completo del beso, ¿no? Mira, congreso y beso, rima, ¿está bien? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bien. El acto sexual es una mitzvah, el acto sexual es un precepto, o sea, hay que mantener relaciones sexuales y esto desde el punto de vista religioso, ¿ok? Esto no significa que cualquier cosa, significa que cuando tenemos ganas, que cuando tenemos la pareja adecuada, que cuando realmente el deseo que es Yesod está ahí llamando a las puertas, ¿sí? Sí, quiero tener una relación sexual. ¿Qué sucede con esto? Fíjense. Vamos a hacer un relato. Este es el árbol de un hombre, este es el árbol de una mujer que mantiene una relación sexual con todo el juego previo necesario, con los besos, con el ámbito adecuado, todo como corresponde. Muy bien. En un principio, digamos, todo esto tiene que coordinar y es como dijo literalmente Eduardo, esto. Todavía no es hacia arriba, que es lo que pretendemos, sino que en un principio es esto, es decir, los dos árboles se van unificando en uno. Cuando efectivamente la relación sexual es exitosa, esto significa que hombre y mujer tienen su orgasmo al mismo tiempo, o por el contrario, como leímos ahí del Baal Shem Tov, ¿vale? La mujer tiene primero su orgasmo porque es bien servida y después lo tiene el hombre, ¿vale? Tiferet conoce Dat a Tiferet. Es decir, el árbol del hombre que está aquí y que está en Tiferet conoce al árbol y al Tiferet de la mujer. Ese es el secreto de lo que podríamos denominar Dat. ¿Por qué? Porque solo a través del conocimiento, del conocimiento sexual, se produce la unión y la elevación sexual, la elevación espiritual. Más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces, esa nubecita que ustedes ven ahí arriba es el alma esperando para bajar en el momento exactísimo en donde Tiferet conoce a Tiferet. Tiferet pasa por Dat y conoce al otro Tiferet. Entonces la unión se produce en Dat y como se produce en Dat vamos a dejarla en secreto, vamos a dejarla oculta porque, qué sé yo, puede traer ciertos problemas, ciertas dificultades en
explicación de cómo se producen estos hechos, ¿vale? Ahora lo vamos revelando despacito, ¿no? Vamos cotejando distintas fuentes, ¿no? Como para entender bien de qué se trata. Entonces, la mitzvah, el precepto, no es únicamente como sucede en ámbitos ortodoxos, lamentablemente, en algunos casos sí, en otros no, en donde es únicamente para la reproducción, que también es una mitzvah, también es un precepto. O sea, Dios dice, multiplíquense, ¿no? Y muchos van y se multiplican sin el placer sexual, que es también el placer de Dios. Ojo, porque entonces no se produce elevación espiritual. Se producirá el cumplimiento de un mandato. Se producirá, bueno, esto hay que hacerlo, ¿no? Listo, ya, vamos, el trabajo, ya está, listo, ¿no? Un trámite, como me dijo un día un paciente me dijo, no, ¿y cómo está el tema? Y es un trámite. Porque en terapia hablamos mucho de esto, mucho depende, ¿no? Cuando la gente se abre y cuando está el tema, digamos, no es un tema menor. La pareja, digamos, tiene que poder acompañarse mutuamente, si no, no existe tal cosa como una elevación espiritual, si no existe una relación sexual, punto, ya y nada más, ¿vale? ¿Seguimos con la próxima? Bien. Hay elementos que son de naturaleza erótica y estos son solo algunos que pongo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos 6 días de la semana en donde trabajamos, pero Shabbat tiene especialmente naturaleza erótica porque recibimos a la novia del Shabbat, a esa novia que los cabalistas desnudan, ¿vale? Y recibimos el Shabbat, que a su vez ya lo estamos recibiendo, hacemos lo que es la recepción literal, la Kabbalah, literalmente la palabra significa recepción. Pero esto no es así nomás. Shabbat está relacionado con la sefirá Binah, que está en Briá, y la sefirá Binah está asociada con el planeta Saturno. Saturno tiene la particularidad de, además de ser un planeta así como hermoso ¿no? y lindo y demás, va lento, ¿sí? Va lento, ¿no? Una vuelta entera de Saturno tarda 29 años, ¿no? ¿Dónde está? Allá, ¿no? Tarda 29 años. Muy bien, va lento, ¿vale? Pero más allá de que va lento, Shabbat va a estar relacionado con este Saturno, que a su vez es la Neshama, es arriba, es decir, yo estoy intentando llegar a ese nivel del alma que está en rotación. La Neshama es el alma en rotación, que está en Binah, que está en Briá, en Shabbat. Por eso muchas veces van a ver, bueno, no sé aquí, pero en Buenos Aires se veía en los ámbitos, en los barrios religiosos, ¿no? O judíos específicamente, a los señores religiosos con un ramito de flores. Entonces vos sabías que ese día pasaba algo, ¿vale? No, pero es que era así, sí. Como mínimo, porque la melajá o la actividad, ¿no? Debería ser diaria o con mucha más frecuencia. Bueno, no. Cuando no es así, es como mínimo cada Shabbat. Cada Shabbat, desde el punto de vista religioso, en los que la mujer no esté menstruando, porque en ese caso se produce una separación, etcétera, que no voy a entrar ahí. Pero fíjense, ¿no? Ese día es el día en que está presente Saturno, que está asociado con la transmigración o con el alma en rotación, con la Neshama. ¡Wow! Empezamos por ahí. ¿Qué sucede? El templo, el primer templo, el segundo templo, ¿sí? De Jerusalén, ¿vale? Tanto terrenal como celestial, se consideran una parte del cuerpo, ¿sí? El cuerpo del alma es no solo nuestro cuerpo, sino el lugar a donde vamos a recibir a la Shejinah. Cuando estoy hablando de templo, no estoy hablando de las sinagogas de ahora, estoy hablando de los templos de Jerusalén, ¿sí? Ahora es mucho más complejo porque al no existir esos templos y al no existir profecía, según palabras propias de los cabalistas, bueno, esto es como que es más complicado.
Entonces, siempre va a estar la fantasía de la reconstrucción del tercer templo, cosa que por ahora no lo veo, pero, digamos, aparentemente, ¿no?, está como esta idea en general. El Dvir, ¿qué es el Dvir? El Dvir es el Sancta Sanctorum, el Kodesh HaKodashim, es decir, el arca sagrada, ese lugar en donde se suponía que estaban las arcas, las tablas de la ley, ¿sí?, y que era como una caja electromagnética. ¿Vale? Esto también es muy interesante. Era una caja electromagnética que digamos, las tribus, los hijos de Aarón cargaban. Los hijos de Aarón fue el primer sacerdote, ¿vale? El primer Cohen. Entonces, los hijos de Aarón cargaban el Dvir, ¿vale? Y Dios les dijo, no lo toques, vas a tener un problemita si lo tocas. Y los hijos de Aarón, teniendo su propio plan, lo tocaron y murieron. Inmediatamente. Se supone, o sea, estimamos, no sé, que eso está relacionado con que era una caja así, como que tenía electricidad o alguna cosa que no se podía tocar. ¿Y por qué digo esto? Porque el cuidado del Dvir, el cuidado de ese lugar tan sagrado, tan especial, está relacionado con la de Bekut. Asistimos a un alumno me dijo, la McDonaldización, o sea, una superficialización de conceptos, ¿no? En donde cuando decimos de Bekut, sí, de Bekut, la unión, qué bien, es mucho más que la unión. La de Bekut es el apego, ¿sí? Es esa cosa de la cual no me puedo despegar, ¿vale? Despegar, ¿vale? Es como si fuera un adhesivo. En realidad, ledabek significa pegar con adhesivo, ¿vale? Entonces no me puedo despegar. Y el Dvir es lo mismo, es decir, o era lo mismo, es lo que sucedía adentro del Dvir estaba relacionado con el apego. Te dijeron que no lo toques y sucedió lo que sucedió. Tenemos, por ejemplo, la postración y la Shejiná. Claro, capaz que esto no se ve mucho, pero esto sí lo hacen los caraítas hoy en día. No he visto a ningún cabalista hacerlo, pero asumo que lo hacen. La postración es muy común, por lo menos dentro de los rituales relacionados con la unión. La postración completa, no media postración, que también lo es. Postración completa, como vemos muchas veces a los católicos apostólicos, ¿no?, hacer esa postración. Bueno, esa postración está relacionado con postrarse o con acostarse encima de la Shejiná, literalmente. O sea, es en esa posición. Y hay muchos detalles turbios detrás de todo esto que no los voy a relatar ahora, pero los hay, ¿sí? La cantidad de veces, la forma de postrarse, ¿vale? Entonces uno diría, ¿y qué tiene eso de sagrado? O sea, no, sí, tiene de sagrado porque se supone que la relación sexual, ¿sí?, es de acostados. Esto dicen, ¿vale? Igual, fíjate cómo se contradicen después, en donde nos dicen que, bueno, lo que pasa dentro del dormitorio pasa adentro y ya. Pero bueno, es cosa de cada cabalista, ¿ok? Pero esto existe, es decir, la postración y la Shejiná, que es sumamente gráfico y sexual, ¿no? El Señor se postra encima de la Shejiná, que es la tierra, o de la mujer, que es la representación de la divinidad o del aspecto femenino en la tierra. No es poca cosa esto, ¿eh? Bien, sigo. Y el trisagio, ¿sabemos lo que es el trisagio? Kadosh, 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 ¿no? Bueno, cuando decimos Kadosh, 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 en la plegaria, ¿no?, casi siempre hacemos ¿no?, Kadosh, 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 nos ponemos en punta de pie, es el trisagio. El trisagio va a estar relacionado con las tríadas. Cada vez que, por ejemplo, un cabalista repite el trisagio, que en sus meditaciones se repite con mucha frecuencia, va a estar relacionado con Netzach, Hod y Yesod. La tríada más baja en el interés de excitar Yesod, propiamente dicho, para mantener una relación sexual que sea exitosa y que a su vez produzca la unión espiritual. Bueno, muchas gracias por la charla. Tengo una duda, es un tema que tú has tocado de refilón, imagino que no quieres profundizar en él, pero sí te quiero preguntar algo relacionado con eso. Cuando la mujer tiene la regla, no es un buen momento para tener actividad sexual, y en la menopausia. ¿Qué?
¿Cuál es la pregunta? Si en la menopausia, si hay que mantener algún tipo de regla, o por ejemplo, regirse con la luna. O... No, a ver, depende. Estas preguntas siempre son depende. ¿Por qué? Porque primero depende del contexto en el cual estés. Es decir, si estás en un contexto ortodoxo o conservador en la menopausia, lo más probable es que no suceda nada. Un contexto cabalista. Cabalista, vale, sí. La idea es mantener relaciones sexuales hasta el último día posible. Y de hecho es como una obligación de la mujer poder hacer eso hasta el último día. Aunque ya no exista la reproducción, esto se hace por placer, ¿sí? Por el deseo de placer que Dios está esperando. O sea, cuando decimos el deseo de recibir o el deseo de sentir placer, nos referimos a esto en cualquier circunstancia, ¿vale? Entiendo cuando hablamos de que la mujer tiene su regla y hay muchos aspectos relacionados y también con lo astrológico y con la luna, y etcétera, ¿vale? Pero no estamos siguiendo los ritmos de la luna. Difícilmente hoy una mujer tenga su regla con la luna nueva. Difícil. Existe, no digo que no. Difícilmente una mujer vaya hoy a la mikvah, que es el baño ritual, para purificarse después de su menstruación, para mantener las relaciones sexuales más puras posibles. Digamos, puede suceder o no. Pero con respecto al tema de la menopausia, literalmente, es decir, y con la andropausia lo mismo. Y ojo aquí, porque, digamos, muchas veces en vez de intentar seguir dirigiendo la energía hacia lo alto, se diverge la energía hacia otra persona. Esto en particular de los señores, ¿sí? Claro, perdón, no es nada personal con ninguno, pero suele suceder que tipo a los 40, 50 años a los señores les agarra como una cosa, ¿no?, de que se van a morir sin sentir suficiente placer, entonces van y se buscan una chica más joven, ¿vale? Esto es una condición, no le gusta lo que le estoy diciendo, bueno. Esto está relacionado con lo psicológico, ¿vale? Desde el punto de vista espiritual y cabalístico, o sea, no existe. O sea, elegiste a esta mujer, hay amor, se supone que hay compañerismo, entonces ambos miembros de la pareja hacen todo lo posible para mantener sus relaciones sexuales satisfactorias hasta el último día. ¿Vale? Gracias. Ruth, pues la pregunta, una de ellas era bastante parecida. Ajá. Cuando desaparece el deseo sexual biológicamente en la menopausia, ¿qué hacemos? Bien, hay que intentar generar ese deseo sexual. Es decir, hay que intentar que Yesod esté presente, porque si de alguna manera se termina como deprimiendo literalmente Yesod. Es decir, Yesod está en el canal central. ¿Vale? El hecho de que esté en el canal central significa que la luz que podría bajar de Tiferet se dispersa y no llega a Malhut. Si bien el momento de máxima nivel reproductivo y máximo placer ya pasó, esto no significa que hombre y mujer no hagan lo necesario para recrear esa necesidad sexual o ese deseo sexual. Perfecto, gracias. Y la otra es, yo creo que también nos daría para otro congreso, ¿qué dices de la homosexualidad? Bueno, a ver, dentro de la Kabbalah, si nosotros lo vemos hoy y lo leemos literalmente, está visto, y en la Torah misma, como una abominación, ¿vale? Esto desde épocas antiguas. Pero desde la Kabbalah propiamente dicha, puede suceder porque en algunos casos esto no es siempre. Que quede claro que, sí, porque no, ojo, porque es muy fácil generalizar y decir, yo soy homosexual porque, ¿vale? Puede suceder que reencarne un alma femenina en una mujer y un alma masculina en un hombre y por lo tanto, ¿sí?, digamos, tengan una condición de entrada homosexual. Puede suceder. Esto no es una excepción, no es que sucede siempre. Lo normal es hombre-mujer. Visto desde un punto de vista religioso, pues es una cosa que está, entre comillas, prohibida,
Me parece interesante también recalcar, porque esto está relacionado acá sí, con el patriarcado. Yo no soy feminista de las feministas de ahora, que quede claro, porque no estoy en ese, pero sí, esto sí tiene que ver, y lo explico por qué. Normalmente la ley, lo relacionado con lo homosexual, está referido a los hombres varones, no a las mujeres. Pero resulta que los rabinos se dieron cuenta de que las mujeres también tenían intimidad entre ellas, y estoy hablando literalmente del año 1000. En el año 1000 el rabino Gershon decretó, o sugirió, pero salió después un decreto rabínico, de que el hombre, de que el marido y que los hermanos y que los papás intenten que las mujeres no estén juntas o no tengan demasiada intimidad, es decir, no se toquen, no se besen, no se abracen. Y ese es un decreto rabínico, y los decretos rabínicos duran 1000 años. Eso fue en el año 1000, terminó en el 2000. Lo cual no significa que ahora estamos de fiesta ni nada, pero sí significa que no se legisla sobre ese asunto. Estoy hablando de la halajá, ¿vale? De ámbito rabínico ortodoxo, ¿sí? No se legisla. Ahora, como los señores o los rabinos se ocuparon únicamente de su tema sexual, bueno, con respecto a la homosexualidad femenina no hay, digamos, en este momento una ley o una regla o algo. Puede suceder, como explicaba antes, en donde dos almas, digamos, han reencarnado en un lugar, entre comillas, que no es equivocado, que por alguna razón reencarnaron allí, y entonces tienen que hacer un tikún, porque lo que es perfecto es masculino y femenino, ¿vale? No es que, entonces te alejo de la sociedad y no te permito hacer nada, ni como hombre ni como mujer, si eres homosexual. No es así, ¿vale? Pero lo perfecto, lo ideal, siempre va a ser hombre-mujer, masculino-femenino, y lo que lleva a la unidad. Gracias. Vale. Oye, ¿sería que Jaime Vital? Sí, sí. Ocurre. Sí, y tengo la fuente, o sea, sí, lo explica, literalmente lo explica Moshe Idel, que es el sucesor de Gershom Scholem, imagino que habrán oído hablar, ¿no? Lo explica Moshe Idel en uno de sus libros, y después lo repite otro más, que no me acuerdo cómo se llama, que se llama Jacob Schwartz, en donde, digamos, está como confirmado, y sus propias mujeres, digamos, y a él le daba gran pena divorciarse de esas mujeres porque era él el que tenía el problema, no sus mujeres, ¿vale? 3 tuvo distintas, con lo cual, bueno, tuvo este problemita, ¿vale? Gracias. Mi nombre es Ruth Perkowitz. Este es mi libro que salió recientemente, que se llama La Rosa del Sharon, que tiene un capítulo dedicado, tiene un capítulo dedicado cortito, ¿sí? A la sexualidad, al sexo. Aquellos que les guste más o que son más de lectura en vez de video, tienen mi página de LinkedIn con mi nombre, Ruth Perkowitz, y les agradezco haber aguantado todo esto. Espero, bueno, que esta noche podamos ser felices y tengamos la elevación espiritual que nos merecemos, y muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario.